Vamos a hablar con Martín Polo, jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Hola Mariano, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Empieza a haber preocupación, según leí en algunos medios económicos, y no tanto también sobre cuáles son los efectos, ¿no?, de la guerra sobre la Argentina, más allá del aumento del precio del petróleo, que puede significar más ingresos. ¿Qué puede pasar con ese mismo aumento en el mercado interno? ¿Qué puede pasar con el tipo de cambio? ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero, Mariano, acá hay una incertidumbre que es hasta dónde puede durar este conflicto, ¿no? Claro. Va a ser un conflicto de rápida resolución, lo pongo todo entre comillas porque, bueno, no soy analista político ni mucho menos de analizar los conflictos bélicos, pero sí lo que podemos ver es que en los últimos años tuvimos estos episodios de la guerra entre Rusia y Ucrania, tuvimos también el atentado que hubo también en Israel. El año pasado hubo este amague de guerra con bombardeos a las bases, bueno, esto para, las bases, no me sale, para bases atómicas, ¿no? Claro. Para frenar el plan nuclear Ujú. iraní, ya tuvimos esos bombardeos que parecían más quirúrgicos y tuvimos focos de tensión en el mercado, en el cual como que ya la vimos, ¿no? Es como una especie de déjà vu en el cual siempre tenemos en una semana se dispara el precio del petróleo, Ujú. esto obviamente genera mayor incertidumbre sobre los inversores porque ten en cuenta que si aumenta el precio del petróleo también genera distorsiones en el resto de la economía, ¿no? La lucha contra la inflación un poco que Estados Unidos está llevando a cabo con su política monetaria un poco se le complica el panorama, hay un vuelo a la calidad sobre los activos más seguros, por eso uno puede ver que el dólar se fortalece, que los bonos del tesoro lo mismo, y el resto de los países, los que están son más débiles, si querés, sufren esas consecuencias. La Ujú. buena noticia que tuvimos en los últimos años es que esto fue rápido, entonces una vez que hubo es como que la distensión se disipa y los activos vuelven a la tendencia general, ¿no? El Claro. petróleo Acá nunca llegó a los... Sí, perdóname. No, 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 sí, Decime. termina la idea porque te quería comentar algo sobre lo que dijiste, pero sí, el petróleo nunca llegó a los... Nunca llegó a decir, nunca se fue a los 100, no tenemos esos periodos en el Ujú. cual termina habiendo escasez de petróleo que te lleva a una disparada del precio. No es lo mismo que el contexto geopolítico o el mercado petrolero no es lo mismo hoy que lo que era en la década del 70 o en la década del 80 cuando tuvimos la crisis de esas dos crisis petroleras, ¿no? Ujú. Digamos, ya hoy Estados Unidos produce mucho petróleo, hay otras alternativas al petróleo que sale del Golfo Pérsico, así es cierto que el estrecho de Hormuz por ahí pasa el 20% del comercio, pero el mundo está mucho más abastecido, entonces es como que esas situaciones son más concentradas y por eso las consecuencias también son menos diversificables. Pero bueno, Ujú. todo esto lo ponemos en el marco en que el conflicto, digamos, como que Estados Unidos con su poder militar pueda resolverlo, lo pongo siempre entre comillas, Mariano, rápido, ¿no? Como que haya un acuerdo con el nuevo régimen iraní o lo cambie o no sé qué harán, pero como que esto salga de la tapa de los diarios como pasó con Venezuela, ¿no? Ahora uno mira para atrás y decir, bueno, nos olvidamos de Maduro, ¿no? Y ahora estamos hablando de Irán y como que las noticias pasan muy rápido y el mercado va y viene y siempre tratamos de buscar la tendencia a Ujú. una Ujú. tendencia general Sí. para el precio del petróleo, que si me preguntabas a principio de año era un petróleo que vaya a un precio de $50 más que de los 75 que está ahora, ¿no? Por Ujú. eso, Mariano, siempre hay que verlo en términos relativos, de cuánto se esperaba que iba a estar el petróleo y a cuánto ajustamos esa expectativa, ¿no? Claro, la novedad que pareciera haber ahora, Martín, es que el propio Trump dice que puede ser una guerra larga, ¿no? Que puede durar semanas, y que y bueno, y parece que no afloja ninguna de las partes, es decir, no hay una actitud de Irán de frenar la guerra, ni tampoco de Estados Unidos ni de Israel, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, el grado, digamos, de alcance y la magnitud que puede tener la guerra.
Sí, a ver, hay variado, déjame retiro Sí, de ponerme insensible lo que es una guerra, ¿no? En el sentido sí. de cómo impacta en el mercado. Estamos Acá hablando un de poco lo economía, que exacto, sí, sí. Sí, sí, bueno, pero no es que seamos insensibles, sino como que ver para dónde, cómo puede impactar. Básicamente, la lectura que yo hago, eso recordaba Mariano que un poco la política, cuando llegó Trump, un poco él pateó el tablero en cuanto a su política exterior, en cuanto a que Estados Unidos no tenía por qué entrometerse en conflictos de otros países, un poco defendiendo esa o por lo menos con la teoría de dejar de gastar tanta plata en defensa, ¿no? Entonces, Exacto. Estados Unidos está en un contexto en el cual necesita hacer un ajuste fiscal, necesita mejorar sus cuentas públicas y obviamente encarar un conflicto largo, obviamente eso es plata, ¿no? Por eso ahí es como que es un cambio en cuanto a la doctrina de Trump. Recordaba Mariano que un poco hace 2 meses se proponía como Premio Nobel de la Paz por el acuerdo entre Hamas e Israel, estaba tratando de negociar un acuerdo entre Rusia y Ucrania que todavía no llegó, bueno, ahora empezamos a hablar de guerra larga otra vez, todo tiene que ver ahí hasta dónde llega ese conflicto largo, porque si es un conflicto largo, pero Estados Unidos en términos económicos o de gasto militar no le genera tanto problema, bueno, vamos a tener estos vaivenes en el precio del petróleo y bueno, obviamente eso cuando lo vemos en el mercado, el resultado final es más incertidumbre. Más Ujú. incertidumbre genera, bueno, más riesgo, más incertidumbre y eso obviamente encarece el costo del dinero, ¿no? Entonces ahí voy a tu pregunta, ¿cómo le puede impactar a Argentina, ¿no? Porque si bien por un lado podés tener que te mejora el precio del petróleo y uno dice, bueno, Argentina exporta petróleo y esto le viene bien, bueno, después hay que verlo en el equilibrio general porque básicamente que suba el precio de la energía en muchos países, obviamente esos los hace crecer menos, entonces lo que ganas por precio lo perdés por cantidad, básicamente si el mundo no crece, difícilmente Argentina, por más precio que tenga, las exportaciones pueden estar resentidas, ¿me explico? Exacto, sí, claro. Martín, el precio del dólar, ¿no? Ayer subió 1.4 el Mm, dólar oficial, quedó sí, ahí en los 1.435 pesos. El dólar blue también tuvo una suba, aunque un poco menor. mm. ¿Cómo ven ustedes en el mercado esta evolución del tipo de cambio? ¿Puede ser ascendente? ¿Tiene motivos para subir? ¿Tiene motivos para bajar? Bueno, mira, Mariano, en el tipo de cambio argentina, la verdad que nosotros estamos como en otra película, ¿no? El tipo de cambio en Argentina, bueno, como en varios países emergentes, el dólar tiene una tendencia a debilitarse, hay un dólar más barato, sobre todo para los mercados emergentes, te lo pongo en términos de Brasil, el real Ujú. brasileño llegó a estar por debajo o casi en 5 reales por dólar, acordate, Mariano, que hace un año estaba en 6,30. Entonces, bueno, eso es una ayuda. Para Argentina, obviamente, a tu pregunta, el tipo de cambio está planchado, ¿no? En términos generales, desde octubre que el tipo de cambio no sube, incluso cayó en febrero. Este repuntecito que tuvo ayer si querés, es natural, ¿no? En un periodo en el cual ayer tuvimos ese ruido, bueno, estamos teniendo este ruido a nivel global, ayer las monedas un poquito se dieron vuelta, el peso argentino acompañó. Pero si me preguntabas, el dólar debería seguir quieto básicamente al menos por las próximas semanas, porque estamos en un contexto en el cual en el mercado un poco está más distendido entre oferta y demanda. Ajá. ¿Por qué tenés más oferta? Bueno, tenés una parte buena y una parte no tan buena. La parte Ujú. buena es que, bueno, la estacionalidad, es decir, tenés una estacionalidad positiva en la liquidación del agro, si bien es mucho más baja la que fue el año pasado, un poco vos ves que el aporte de las exportaciones está haciendo su trabajo, eso Ujú. si querés es una parte, es la mitad de la ¿Hablamos de historia, la otra exportaciones mitad, del agro o de la energía, de se- petróleo, o ambas? no, 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 no.
Ambas, Ambas. exportaciones en general, digamos, cuando uno mira los últimos datos, anduvieron muy bien las exportaciones, ahí hay un poquito de base de comparación que nos ensucia, pero cuando uno quiere ver por qué hoy el banco, por qué pasamos de tener presiones sobre el tipo de cambio al alza a tener cierta presión a la baja, bueno, ahí lo que tenemos que mirar, Mariano, es cómo está el balance cambiario, ¿no? A ver si sobran o faltan dólares. Entonces, si el tipo de cambio está bajando, quiere decir que está sobrando dólares, ¿no? Entonces, cuando uno después hace un doble clic, ¿por qué sobran dólares? Empiezan el análisis, ¿por qué nos sobran? Bueno, desde nuestro punto de vista, es como te dije, esa parte, si querés, virtuosa, que tenés algo más de oferta vía exportaciones, y por el otro lado, la parte más agria o ácida, es que también estás teniendo por caída de importaciones, que no es tanto por sustitución, o por lo menos no estamos tan seguros, o por lo menos no creemos que sea ese el punto, sino que sea más por una actividad que perdió mucho impulso. Mariano, cuando la actividad deja de crecer, o por lo menos está en un ciclo mucho más estable, bueno, eso después repercute en las importaciones, y eso es lo que le da mayor aire a la balanza comercial. Claro, ¿no? es una buena noticia. Es una buena noticia la balanza positiva, y una mala noticia que por la parálisis de la economía se importa menos, porque evidentemente se compran menos insumos, menos bienes de capital, y demás, ¿no? Siempre lo importante ahí es cuánto puede durar eso, ¿no? Porque si me decís, bueno, ahora toma aire, es lo que llamamos la paz cambiaria. Y por otro lado, Mariano, lo otro que te queda es, bueno, cómo está el resto de la cuenta financiera, ¿no? Decíamos, tenemos más saldo comercial, y por otro lado tenemos la cuenta financiera, en el cual vos tenés el famoso préstamos financieros que te ingresan, el carry trade que uno puede ver, y también que eso un poco alcanza para compensar la demanda de dólares que tiene la gente, ¿no? Entonces, eso si querés es un cambio que teníamos, porque no es que bajó mucho la dolarización de los argentinos siguen demandando dólares, es el tema que ahora eso te lo compensa un poco el ingreso de dólares financieros. Entonces, por eso es que tenés esa estabilidad en el mercado cambiario, que no creo que esté, obviamente, si este conflicto se agrava y el dólar en el mundo se fortalece mucho, obviamente nos genera mucha presión, pero si esto, como más o menos vemos en el mercado, que puede durar un par de semanas y después no va a cambiar la película general de la macro global, uno podría pensar que el tipo de cambio no debería tener mayores oscilaciones de las que está teniendo actualmente. Si me preguntás, a mí me parece que con el dato de inflación que vamos a tener en las próximas semanas, que el tipo de cambio caiga, y no es una buena noticia pensando en el mediano plazo. ¿Me explico? Sí, perfectamente. ¿Qué nivel de inflación están previendo? Acá estoy leyendo Hábito Financiero que prevén las consultoras una inflación cercana al 3% para febrero. ¿Ustedes tienen alguna medición, alguna previsión al respecto? No, nosotros mediciones no tenemos, nosotros lo que hacemos son proyecciones, a nosotros más o menos nos está dando la de febrero cerca del 2.6, 2.7, es lo que esperábamos, incluso podría haber un poquito menos ahí. Recordar, Mariano, también que a veces cuando uno mira el segundo decimal en cuanto a la inflación, a veces las estimaciones privadas le habían dado mucho menos en enero de lo que le dio el INDEC, y probablemente en febrero esto se limpie, ¿no? En el cual las consultoras le dé más alto febrero y al INDEC un poquito más alto, porque juegan un poquito los arrastres. Recordá, Mariano, que siempre el índice de precios que se mide es el promedio de un mes. Entonces, si las consultoras miden, no sé, el aumento del precio de la carne a principio de mes, no es lo mismo cuando lo haces a fin de mes, que te da un mayor arrastre para el otro mes, ¿me explico? Sí, entonces, claro. en ese sentido, más allá de eso, a ver, la dinámica inflacionaria no es explosiva, no es un número incómodo, si querés, un poco para el relato, un poco para a nosotros los economistas, cuando estamos haciendo evaluando el escenario base, ¿no? Porque ahí lo que hay que ver es cómo da la inflación, no solo el número crudo, a ver si aceleró o no, sino cuánto esperaba el mercado. Porque si vos estás teniendo inflación, por más que sea baja, por encima de lo que está esperando el mercado, obviamente eso te obliga a reconfigurar escenarios, y bueno,
y bueno, uno acomodar su cartera a ese escenario. Entonces, si me preguntás, la inflación, lo que hay una realidad es que, que la inflación en los últimos 3 meses se aceleró por demás a lo que esperaba el mercado. Pero el mercado esperaba 2% y dio 2,9%. ¿Es una noticia para salir corriendo? No, es una noticia para tener cuidado y ser más, si querés, más prudentes a la hora de ponerle punto final al proceso de inflación, ¿no? Estamos en un proceso de desinflación que obviamente va a llevar más tiempo a lo que se estima. Por eso a veces me parece un poco apresurado empezar a hablar, la inflación va a empezar con 0 en tal mes y bueno, acá, es como que decir, la película es de desinflación, aunque un poquito más lento. Acá hay otro tema que ayer se conoció que en febrero bajó el 9,7 en términos reales la recaudación y la cooperación a provincias también bajó un 7 y 9,3%, tanto las provincias como la recaudación propia también de las provincias, ¿no? O sea, la cooperación 7%, la recaudación de las provincias 9,3%. Esto está hablando de una caída de la actividad, de una parálisis, de una dificultad para salir de la recesión. Esta inflación, digo. No sería tan drástico en cuanto a la parálisis, al adjetivo de la parálisis, ¿no? Lo que sí es cierto, Mariano, que uno tiene una actividad que perdió impulso, una actividad que es muy heterogénea, ¿no? Hay sectores que le está yendo bien y sectores que le está yendo muy mal, ¿no? Entonces, en el equilibrio macro decís, bueno, la actividad está ahí quieta, no crece. Cuando la actividad no crece, eso es, si querés, es la luz amarilla que tiene el gobierno. Recordad, pongámonos un año atrás, en donde teníamos la situación inversa, teníamos una inflación bajando, economía creciendo, pero un banco central que le faltaban cada vez más reservas, ¿no? Y esa era la luz del foco de atención. Ahora estamos a la inversa, tenemos el banco central que está comprando, pero tenemos una inflación que dejó de bajar y se está acelerando en el margen, y tenemos una actividad que perdió impulso. Entonces acá siempre es hasta dónde llega, ¿no? Si vos me preguntás, ¿la actividad se va a seguir profundizando la caída? Creemos que no, digamos, el mercado espera que este año incluso la economía crezca entre un 3 y un 4%, entonces ahí me parece que todo esto lo tenemos que ver en forma dinámica. ¿En qué sentido? En que probablemente cuando vos veas cuánto estima qué película ve el mercado para los próximos meses, va a ajustar al alza la inflación y a la baja el crecimiento, pero sin irme a tu pregunta de la recaudación, es una luz amarilla para las cuentas públicas. Recordá, Mariano, que uno de los de la gran ancla que tiene este gobierno, no tanto en los números, en el Excel, como en lo discursivo, es mantener el equilibrio fiscal. Exacto, bueno, claro. Si vos tenés una economía que no te acompaña y vos ves que la recaudación te baja mes a mes, obviamente a vos te obliga a ser más quirúrgico con el gasto, es decir, vas a tener que seguir recortando. El tema es que, eso es una complicación. El inversor hoy, ¿qué dice? Bueno, si la economía cae, por más que vos me prometas equilibrio fiscal, bueno, yo voy a ver que va a ser cada vez más difícil lograrlo, y por eso también y el empresario... te das vuelta, claro, vos te das vuelta y ves que el riesgo país no baja. Entonces, es difícil que con una bala vos puedas hacer todas las cosas bien. Son todos procesos, ¿no? No quiere decir que porque la economía hoy está mal, va a estar peor mañana, y por eso uno tiene que hacer ceteris paribus, ¿no? Sigue todo el cuentito y bueno, todo te explota. No, el gobierno tiene forma de reaccionar a eso, o tiene otros antídotos para compensar esas malas noticias. Por eso siempre la economía es el día a día, es verlo como qué noticias buenas te caen, qué noticias malas te caen. Ahora, este contexto global es una noticia de la cual al gobierno me imagino que está pendiente, no tanto digamos, uno no sabe qué va a pasar con el precio del petróleo, pero tiene que estar atento a ver si si el conflicto se recrudece y la actitud del inversor global es ir al vuelo a la calidad. Obviamente los que se van a beneficiar son los activos seguros. Bien. Y los activos argentinos no son seguros para el inversor global. ¿Me explico? O sea, ¿ves una caída de activos argentinos? ¿Acciones, bonos? No,
No, lo que quiero decir, Mariano, es que si, volviendo a la pregunta original, si el conflicto pasa de castaño oscuro, Ujú, bueno, ahí sí Argentina la va, que de hecho lo está teniendo. Vos fíjate, ujú, Mariano, que cuando uno sacamos lo que fue enero, febrero fue muy flojo para el mercado. Las ujú, acciones retrocedieron mucho, los bonos, el riesgo país que parecía que iba a los 400 puntos básicos sin escalas, volvió, se tensionó otra vez, está en los 550. Si uno mira el escenario base, Mariano, yo te puedo decir, y es oportunidad de compra, somos ujú, constructivos ujú. con los activos argentinos, pero eso no quiere decir que en el medio no vas a tener que tolerar cierta volatilidad. Bien, 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 bien. Martín Polo, clarísimo, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, un abrazo grande, Mariano, hasta luego. Abrazo grande. Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros.